trata de enseñarles que hablen, que tengan una interacción más fluida oralmente o más bien más escrituralmente? No sé, profesor. Claro, qué bueno que lo mencionas. Una diferencia garrafal entre aprender una lengua, digamos, desde casita, desde la escuelita, con nuestra protección de la lengua materna, a aprenderla ya en el país en donde se habla esa lengua, ¿no? Es algo completamente distinto, es algo muy dramático a veces, porque uno se enfrenta pues a otra cultura, uno se enfrenta ahora sí a tener obligadamente que expresarse en esa lengua, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ahí ocurre, digamos, una como cierta aceleración, podría decirse, cierta necesidad urgente de tener que aprender más rápido esa lengua, ¿no? Y que además, esto que mencionas también es muy importante, normalmente en los libros se aprende como la gramática o lo gramatical, ¿no? Tú mencionaste ¿qué? ¿Cómo dijiste? Hablar bien o decir bien o algo así. No, más bien es escribir bien, ¿no? El Porque escribir bien ajá, o... nos comentaba, bueno, me comentaba a mí ya, acercándome un poco con él, porque me tocó en una clase, y no, como que de repente algunas cuestiones, más bien de la vida cotidiana, pues, como por ejemplo ir a comprar algo, el cambio se le dificultaba y me acuerdo que se me acercó a mí, quizás le di alguna cierta confianza, y sí decía él, pues, que les enseñaban más bien a escribir bien. Sí, lo gramatical, vaya. Lo gramatical, así es. Ajá, lo gramatical. Y aquí pues se trata de explotar o de utilizar mucho la lengua en uso. Sí, Es sí. decir, ya la lengua en situaciones comunicativas concretas, situaciones comunicativas reales. Ujú, sí, sí, así es. Y bueno, recordarles, estamos aquí con el profesor Fabián Esquivel Bautista, estamos hablando sobre la enseñanza de la lengua en México para extranjeros, en este caso el español. Profesor. Eh, Profesor, quería preguntarle, aprovechando precisamente esto de la forma, o sobre las formas de la enseñanza de la lengua española para extranjeros, sí, aunque ya nos platicaba algo brevemente sobre ello, si la enseñanza de la lengua española es más difícil en su con alguna se hace más bien con una estrategia didáctica en particular, si se hace más difícil enseñar lengua española a personas, por ejemplo, alemanes, franceses o a asiáticos. En su experiencia, ¿cómo ha sido esto de enseñar lengua extranjera y si hay alguna técnica didáctica en particular para la enseñanza? Yo creo que más bien hay un conjunto de estrategias, un conjunto de técnicas Uh-huh. que deben combinarse, jugar con ellas, explorarlas, Uh-huh. incluso a veces crear alguna que otra por ahí que nos ayuden a hacer pues que nuestros alumnos que hablan, que están aprendiendo español, pues adquieran y asimilen mejor lo que es la lengua española. Es decir, sí, más bien yo hablaría como de lo que se trata es de utilizar principalmente, bueno, no principalmente, se tiene que combinar un enfoque comunicativo de la lengua. Uh-huh. Esto quiere decir que se trata de hacer que los hablantes, perdón, que los aprendices del español entren pues en lo que son las situaciones comunicativas a las que pueden enfrentarse, crearles algunas, meterlos en situación, incluso hacerlos hablar con personas reales que no están enseñando español para que vayan ellos, digamos, asimilando mejor lo que es el español, ¿no? Entonces se trata pues de ese enfoque comunicativo Uh-huh. combinado con un enfoque normativo, Uh-huh. que es decir, el aprender ahora sí la gramática, ¿no? Uh-huh. Y no nada más pues las expresiones como se usan realmente. Uh-huh. Si me permite hacer como la comparación a propósito de lo que acaba de decir, hay escuelas como las que podemos encontrarnos aquí en la ciudad de Guadalajara que enseñan inglés, por ejemplo, y dicen, te vamos a enseñar inglés sin la gramática. Es decir, que no van a tomar como base manuales del gramático, la enseñanza de la gramática de la lengua inglesa.
y supongo que tendrán su éxito, pues porque ahí están todas esas escuelitas. ¿Es posible en el caso del español entonces enseñar la lengua sin necesariamente estar apelando o basándose en las estructuras gramaticales o enseñar la gramática? Es posible, vaya, Ajá. es posible, sí. Digamos, no se puede suprimir ni aún en esas escuelas, yo creo. Sí, de hecho tuve algún amigo en alguna ocasión que daba clases de inglés en una de esas escuelas precisamente, que no voy a mencionar el nombre, pero porque Tendríamos que pagar regalías. o tendría que pagarnos el Claro, comercial, sí, el ¿verdad? Más bien, comercial. y no han pagado. Sí. Entonces, y bueno, aunque trataban de suprimir esa parte explícita de lo que es la gramática, a fin de cuentas, pues está dentro de las expresiones. Es decir, esto lo hago yo también, porque también enseño lengua en nivel universitario a alumnos universitarios, los acompaño digámoslo así, a expresarse de una forma más académica, de una forma en ese sentido, y muchas veces también ahí trato de suprimir, digamos, la enseñanza de la gramática de forma explícita, pero no porque no esté ahí, la gramática ahí está. La gramática está incluso en lo que estoy diciendo yo ahora, Sí. nada más que está interiorizada, y yo creo que de eso se trataría. Y de hecho sí hay una fuerte presencia en las técnicas y estrategias que se manejan actualmente para enseñar español. Sí hay esa tendencia a tratar de utilizarla, aunque acá en el programa en el que trabajo actualmente, Sí. en el CUSH, sí hay como una división. Yo doy lectura, hay una clase que ellos llevan que es de gramática, hay otra que es de cultura, hay otra que es de conversación, y pues en cada una de ellas hay enfoques diferentes, pero en la de gramática, digamos, es menos el enfoque comunicativo, pero en todas las demás sí se trata de explotar esto, es decir, tratar de utilizar la gramática de forma más interiorizada, por así decirlo. Les comentamos y pido una disculpa, aunque no fue algo que haya sido deliberado. Tuvimos un problemita técnico con la señal del Facebook, por lo que se suspendió por unos segundos la transmisión, pero ya tenemos rato ya transmitiendo, 7 minutos desde la transmisión de la plática con el maestro Fabián Esquivel, y pueden dejarnos sus comentarios, preguntas, saludos a través de la página de Facebook Estudio Humanitatis Radio, y o a través de la plataforma, el chat de la plataforma de la estación en www.radiomorir.com. Alejandro Gómez. Sí, bueno, una disculpa por el pequeño percance técnico que nunca falla en esos programas en vivo. Profesor, una pregunta, yo ya hablando en cuestión de alumnos, ¿cuál diría usted que son de los países en los cuales más alumnos se interesan por la enseñanza de la lengua española aquí en México? Pues en su experiencia, ¿de qué países considera usted que se interesan un poco más? Sí, yo te puedo hablar, digamos, solo de mi experiencia, porque realmente no cuento con los datos precisos de cuál sería, digamos, el porcentaje por nación o por país y demás. Pero en mi experiencia particular han sido mayoritariamente alumnos coreanos. He tenido de muchas otras partes. También una carga fuerte que tuve durante un tiempo en una escuela en la que trabajé, que bueno, ya no existe, así que esa sí la voy a mencionar. Se llamaba Cirimex. Ahí se daba clases de español individuales, de 1 a 1, a sacerdotes y seminaristas estadounidenses. Era una necesidad muy grande que tenían ellos, pues precisamente porque recibían a muchos migrantes y tenían que ayudarlos y apoyarlos en sus actividades cotidianas, y obviamente, bueno, pues nosotros, al ser un país sobre todo católico, pues acudían, o a donde primero acudían era a las iglesias. Pero fuera de ahí, la mayor carga que he tenido yo han sido alumnos coreanos.
no nada más, digamos, en la Universidad de Guadalajara, sino también en clases particulares. He atendido a alumnos coreanos, y en otras escuelas como la UNIVA, ahí también me tocaron alumnos asiáticos. Así que en mi experiencia ese es digamos, algo muy, donde está más cargada, digamos, el interés de aprender español. ¿Es difícil la enseñanza de la lengua española a coreanos? Digo, supongo que pues para franceses, portugueses a lo mejor, italianos, por la cercanía que hay entre las lenguas por su origen, pues es más o menos sencillo, ¿no? Porque hay estructuras o incluso palabras muy comunes. Pero para coreanos, en su experiencia, ¿qué tan difícil ha sido enseñar español a coreanos? Hay una ventaja muy grande que se tiene en este aspecto, y es que la mayor parte de los coreanos hablan inglés. Hablan inglés. Entonces, por ahí se facilita. Pero aún si no hablaran inglés, porque claro que me han tocado, también, pues sí, en un principio se torna algo sumamente difícil, y se tiene que acudir, digamos, a estrategias en las que utilizas imágenes, utilizas el cuerpo, es decir, tienes que actuar la situación, lo que quieres expresar, etcétera, gestos y demás. Y bueno, ahí poco a poco se va dando la comprensión de su parte hacia el español, y finalmente terminan asimilando y aprendiendo muy bien. Pero sí, hay digamos, cierta dificultad, sobre todo al principio, y sobre todo cuando no hablan inglés. Entonces ha tenido que recurrir en algún momento dado a una especie como de mediación de una tercera lengua para mediar la traducción o enseñanza del español al coreano. Rara vez, pero cuando no hay más remedio, cuando un concepto o una palabra es demasiado compleja como para ser explicada de forma intuitiva, por así llamarla, sí, se recurre al inglés. Pero se trata de no utilizarlo, ¿no? Aunque yo sepa hablar inglés y no sé nada de coreano, sí se trata de no utilizarlo, sino de hablar en español principalmente. Igual que cuando uno va a aprender lengua en otro país, ¿no? Están hablando a uno únicamente en esa otra lengua, y uno tiene que ver cómo le hace para entender, ¿no? Por fortuna, pues, la plasticidad de nuestro cerebro nos permite ir adquiriendo estos conceptos, esta gramática, esta cultura. Me hizo evocar esto que nos comentaba, perdonen ustedes, el reto que supuso en algún momento dado traducir textos, porque tenían que usar, por ejemplo, para el Islam, asimilar la filosofía griega, tenían que recurrir a traducciones sirias. Entonces primero tenían que traducir del griego al sirio, y luego ya del sirio al árabe, ¿no? Entonces ahí hay una mediación lingüística. Supongo que también para la enseñanza del español, recurrir a veces a una tercera lengua para hacer comprender un determinado significado va a ser complicado. Alejandro. Sí, profesor, me surgió una duda con respecto a la enseñanza del español. ¿Hay algún aspecto por ejemplo, en sus clases, que alguno de sus alumnos le haya comentado que le parece especialmente complicado en la parte de asimilar, pues, la lengua española? No sé, por ejemplo, pensando en términos como los verbos, algunos artículos, no sé, alguna de esta parte de la enseñanza, quizás formal o oral, no sé, tal vez oral también, de la enseñanza de la lengua. Sí, claro, siempre hay, digamos, los cocos, ¿no? Así como no sé, alguien que está en la primaria, que cuando estuvimos en estos niveles, y nuestro coco eran las matemáticas, pues de la misma forma, a la hora de aprender español hay ciertos cocos, y depende de la nacionalidad, unos están más focalizados que otros. Por ejemplo, la diferencia entre ser y estar, para empezar. La diferencia entre ser y estar es
complicadísima para un angloparlante, porque ellos no presentan estas diferencias, ¿no? Y es más fácil de aprender para un francés, ¿verdad? Eso definitivamente, porque ahí sí están, en su lengua sí está esa distinción. Ese es uno de ellos, pero hay muchos otros. También, por ejemplo, los verbos, tenemos el pretérito, el hablé, comí, dormí, etcétera, con respecto del pretérito imperfecto. Hablaba, comía, bebía, etcétera. Cómo se juega con ellos cuando estamos en una conversación, cómo más que se juega, ¿no? Cómo deben utilizarse y qué es lo que se expresa y qué funciones se cumplen a la hora de utilizarlos de cierta u otra forma. El presente de subjuntivo, bueno, el subjuntivo en general es también muy complicado. Esa clase de ojalá estuviera en otra parte. No es cierto, me encanta estar con ustedes aquí en este momento. Pero me explico, es decir, los pronombres de objeto directo e indirecto son también uno de los cocos. Ese yo creo que para todos, para cualquier nacionalidad, sí, de donde provengan, yo creo que ese es un coco general, ¿no? Se suele generalmente decir que para aprender una lengua, como cualquiera, se tiene que estar inmerso de alguna manera también en la cultura de esa lengua. ¿Es así? ¿Le ha recurrido usted de alguna manera cuando imparte sus clases, sobre todo a personas que vienen de Asia, a elementos culturales para facilitar la comprensión? Porque a lo mejor se puede aprender, no sé, la pronunciación, como leer ciertas palabras, pero de eso a comprenderlas, sí es cierto esto de que se tiene que recurrir a la cultura y aprender la cultura para aprender la lengua. Definitivamente, sí. Bueno, hay un filósofo, ustedes deben conocerlo, pero el público que nos escucha, tal vez no todos. Hay un filósofo que se llamó pues Wittgenstein, un filósofo del siglo XX, que en el Tractatus, un libro que él hizo, él decía: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y eso expresa muy bien esto que estás mencionando, es decir, definitivamente las lenguas encierran una cultura, tienen una cultura que debe aprenderse, ¿no? Tienen una visión de mundo que debe aprenderse. Mientras más lenguas aprendamos, pues nuestro mundo se amplía, nuestro panorama crece, ¿no? Entonces, definitivamente sí es parte de esto, y también se presentan ciertos choques, ¿no? Ciertos choques culturales. Uno muy frecuente con mis alumnos coreanos, ellos suelen ser muy puntuales y ser como muy precisos. A veces yo les pregunto, entonces, ¿no quieren examen final, por así decirlo, ¿no? Y ellos responden, sí. A ver, yo tengo que detenerme y decirles, a ver, ¿qué entendieron, verdad? Sí. Porque si se los pregunto lo mismo a mis alumnos mexicanos, de inmediato responden no, ¿verdad? Ahí hay como una clase de diferencia, es decir, eso es parte de esa idiosincrasia, cultura y demás que está dentro de una lengua, ¿no? Otra cosa que es, digamos, frecuente, que les decía, es bueno, ¿a qué hora nos vemos? 5 o 5 y media. 5 o 5 y media, ¿verdad? Y luego ya el mexicano se siente incómodo, bueno, cuando no es el maestro y que no sabe estas cosas, se siente incómodo y dice, pues, ¿qué le pasa, verdad? Pues le estoy diciendo la hora, ¿verdad? Sí. De hecho, esa anécdota aparece a veces en los libros que se utilizan para enseñar español para extranjeros, ¿sí? Sí, entonces sí, definitivamente la cultura es algo que se debe aprender junto con pegado, como luego se dice. Perdón, una pregunta rapidita a propósito de la cultura y sobre todo la cultura del mexicano, la cultura mexicana en términos de praxis lingüística.
el doble sentido. Uy, ¿Cómo se Sí, sí, sí. Bueno, no sé si lo enseñe como Claro. tal, pero Es en necesario. Parte cultural. Sí, porque Perfecto. esto sobre es un todo- detalle que precisamente Ajá. no se enseña, por ejemplo, en sus países de origen, Mm. ¿verdad? Ujú. Es algo que se tiene que aprender aquí, ¿no? Sí, sí. Y es algo que, bueno, también cuesta trabajo. Hay, digamos, equivalentes muchas veces en las lenguas que facilitan que se entienda el doble sentido, pero el doble sentido especialmente del dialecto del español mexicano, del dialecto mexicano del español, mejor Ujú. dicho, eh, es muy particular, ¿no? Especialmente el de la Ciudad de México, ¿no? Ujú. Ese doble sentido que es tan perspicaz, por así llamarlo, Ujú. que es tan puntiagudo a veces, ¿verdad? Y que bueno, a fin de cuentas sí se tiene que enseñar, digo yo, bueno, yo siempre he defendido esa idea, Ujú. porque si no, pues se pueden agarrar a nuestros alumnos en algún momento de bajada, ¿no? Como nosotros decimos. Sí, sí, incluso Sí. a veces a uno que nace en la lengua española, Ajá. en el dialecto mexicano del español, a uno lo alburean a veces bien y sabroso. A mí me tocó, sobre todo cuando era recién, ¿cómo decirlo?, inmerso en la docencia, pues sí, a veces me hacían los albures los estudiantes y el peor de los casos es que yo ni siquiera me daba cuenta que me estaban albureando. Entonces es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Sí, Claro. y sobre todo que aquí en México el español es una mezcla un tanto extraña, además con estos juegos de lenguaje tan agradables, pero a veces tan sutiles, ¿no? Y seguramente a un estudiante de extranjero del español, pues se le va más fácilmente. Profesor, hablando ya respecto a los temas culturales que mencionaba, ¿qué temas o qué aspectos culturales de aquí del México es lo que más le atrae a sus estudiantes, por ejemplo, coreanos, que decía? Porque bueno, uno pensaría que quizás con franceses, italianos, no sé, estadounidenses, quizás tendrían más la tendencia a querer venir a estudiar la lengua española aquí en México y por ende pues tener una cierta cercanía, ¿no? Porque como que si vemos, inclusive en la enseñanza de la filosofía o de otras ciencias, vemos muy lejano Asia, ¿no? Así como que rara vez se ve, por ejemplo, filosofía asiática, este tipo de aspectos. Y es peculiar que la mayoría de sus alumnos sean coreanos. No sé, ¿hay algún aspecto que les parezca más interesante, que usted haya notado, pues, que les parezca más interesante de la cultura mexicana? Sí, bueno, hay muchos, ya depende de las preferencias de cada alumno, pero uno que les gusta mucho es el fútbol. Bien, Sí, vale. el fútbol. Ajá. De hecho, de inmediato ellos se identifican ya sea bueno, los que vienen aquí a Guadalajara, con las Chivas o casi nunca con el Atlas, que raro, pero sí, yo creo que porque el primero que conocen es el de las Chivas, Ujú, sí, sí. a veces también con el América o cosas por el estilo. El fútbol definitivamente el deporte. Y otro de ellos pues es el tequila. Oh, El vale, tequila vale. definitivamente y todo lo que encierra pues culturalmente el beber tequila, el cómo se toma, todo esto, ¿no? Todo lo que implica, digamos, el, el ser pues Ujú. mexicano bebedor de tequila, ¿no? Sí, sí. Sí, curiosamente uno de los emblemas de la cultura mexicana a nivel internacional, la gastronomía y sus bebidas, Por ¿no? supuesto. Toda la riqueza, profesor. Sí, y bueno, esto del fútbol es curioso que les llame o que llame tanto la atención en su experiencia. Digo, yo no sé de fútbol, Ni pero yo. dicen que irle al Atlas es más feo que pegarle a Cristo en Viernes Santo, pero pues bueno, yo no lo sé, soy un dicho. Entonces, pero pues bueno, aprovecho nada más el mal chascarrillo para decir que Rosa Gómez Medina nos manda saludos, buenas tardes, dice saludos Gracias. para todo el staff. Igualmente. Y Griselda Ramos dice buenas Griselda. tardes, excelente invitado, muy interesante charla sobre la lengua española en otras culturas y en nuestra propia cultura mexicana. Pues muchas gracias por los comentarios, pueden dejarnos también preguntas para el invitado, él sin duda las va a responder con mucho gusto. Y pues bueno, aprovechando pues también esto de la cultura, la relación entre la lengua, la cultura,
ahí, al momento de enseñar la lengua española a extranjeros, sobre todo asiáticos, le preguntaba yo hace rato antes de iniciar el programa, si, pues cómo se lía con el problema de la interpretación precisamente en las lenguas, ¿no? Aunque ya nos ha dado algunas pistas, por ejemplo, con esto de el doble sentido, que bueno, depende mucho en cómo desde el marco cultural se hace una interpretación, pero pues cómo lidia usted con ese problema a nivel de la enseñanza, ¿sí? De cómo está interpretándose, sobre todo si se está pensando en que las personas que están aprendiendo lengua española, pues no solamente va a ser como para ir al mercado y pedir el kilo de jitomates o preguntar por una dirección, sino que además van a leer textos de distintos niveles académicos, textos que van a tener distintos estilos también a veces en el uso del español. ¿Cómo se lía este problema o cómo lo ve usted desde la docencia del español? Yo creo que se debe de romper el paradigma que ellos traen, Uh-huh. en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, para empezar, la distancia social, ¿no? Sí. Hay un chiste para empezar que se utiliza. Bueno, al principio nunca me lo entienden para nada, pero luego les voy dando como ciertas herramientas para que lo vayan entendiendo. Pero la distancia social, ¿no? El chiste consiste en que, digamos, la distancia social entre dos alemanes es de 1,5 metros, ¿no? Entre dos estadounidenses es de 1 metro, y de los mexicanos es en la cama, ¿verdad? Bueno, esto es extremo y es un chiste, vaya, pero hay algo que sí es rescatable de esto, y es que la distancia social aquí es más próxima, o sea, es decir, yo les digo, aquí va a ser frecuente que un amigo, compañero que no es, que es mexicano, pues las abrace, las salude de beso o cosas por el estilo, y no deben espantarse, pues. De todas formas hay que saber leer, pues, la intención de la otra persona. Pero en general, pues sí hay que, digamos, aprender a defenderse, ¿no? Ante ciertas cosas. Otra cosa es la cultura vial. Una de las primeras cosas que les digo es, híjole, cuidado a la hora de cruzar una calle, ¿no? No porque esté en rojo significa que ya la hicieron, ¿ok? ¿Sí? No, tienen que cuidarse, y ellos de inmediato también se dan cuenta de esto, ¿no? Dicen, y yo a veces les pregunto, a ver, ¿cuál es lo que más te sorprendió? Lo que más te sorprendió al estar aquí en México. Y son las cosas que más frecuentemente dicen, ¿no? Otra cosa es la puntualidad, o sea, es que una compañera quedó de que nos viéramos en un café a las 6 o en una fiesta a las 6 y llegó a las 8 o a las 7 o qué sé yo, ¿no? No, es que depende de la situación, o sea, si vas a ir al banco, ahí sí va a ser puntual, si vas a ir a una fiesta, llega tarde, definitivamente, ¿no? Entonces sí. Hay algo que, bueno, escuché de otra persona que está trabajando, de hecho, una investigación sobre la relación entre lenguaje y cuerpo. Y cuando se usan cierto tipo de expresiones como échame una mano o estoy hasta el pescuezo de problemas o traigo muchos problemas a las espaldas. ¿Cómo esto, si es que esto genera también algún problema precisamente para las personas con las que usted trabaja enseñándoles lengua española, si genera un problema también de comprensión, es decir, qué significaría para estas personas que aprenden la lengua española como una segunda lengua, este tipo de expresiones, o si usted ha enfrentado el problema de enseñar, porque es algo de uso muy coloquial, y que no vendrá en los libros, supongo, no sé, usted nos podrá decir, y cómo lidia usted con esos problemas, ¿no? Sí, bueno, hay que tratar de hacer como una traducción de lo que significa aquella expresión, ¿no? De hecho, hay un meme, ¿no?, que corre, que está de moda recientemente. Bueno, yo creo que ya está pasado de moda, porque esos duran un mes y ya, cuando mucho, cuando les va bien. Y que decía, hay un extranjero que dice, yo ya aprendí español. Y le decía, sí, qué bueno, porque yo tengo frijol en las patrullas.
¿Verdad? Expresión común. Entonces, sí hay que tratar de hacer como una traducción, ¿no? Es Ajá. decir, había también un filósofo que es Quine, que hablaba de la traducción, perdón, radical, ¿no? Ujú. Que era como meter en contexto al alumno, o bueno, lo que se quiere traducir, aprender la lengua, etcétera, ¿no? Y pues muchas veces no se puede, sí tiene que haber como esas mediaciones, y tiene que haber como una traducción de qué quiso decir con eso, ¿no? O qué se quiere decir con cierta o alguna expresión, ¿no? Sí, supongo que es el mismo problema cuando se dice la cosa se puso color de hormiga, que es Claro, también un por meme que salió supuesto. por ahí, y el extranjero preguntándose qué es el color de hormiga, ¿no? Sobre todo pensando que hay hormigas rojas, negras, y algunas hasta con dos colores o tonalidades distintas, o también cuando se usan expresiones que pues no necesariamente quieren significar literalmente algo, ¿no? Entonces ha sido ha de ser terrible para los extranjeros adecuarse a este tipo de expresiones, ¿no? Alejandro. Bueno, recordarles, estamos con el profesor Fabián Esquivel Bautista, profesor del Departamento de Filosofía y especialista en clases de lengua española para alumnos extranjeros. Principalmente, nos comentaba el profesor, coreanos, son los que más acuden a él. Y bueno, recordarles, nos sigan poniendo pulgar arriba, ¿cómo se dice? Like, me gusta. Síganos en la página de Facebook como Estudio Humanitatis Radio, y síganos en www.radiomorir.com. Profesor, yo quisiera preguntarle si en sus clases, supongo que ya cuando los alumnos van más avanzados en su curso, les recomienda algún libro, alguna literatura, sobre todo pues de autores mexicanos, para familiarizarse más con ese lenguaje. Pienso, por ejemplo, en estas pequeñas peculiaridades de algunos autores mexicanos. Por ejemplo, pensaba en Juan Rulfo, ¿no? El Llano en Llamas, donde hay ciertas expresiones muy características de las zonas rurales del México, ¿no? Principalmente en Jalisco, zona de los Altos. ¿Hay alguna literatura, algún texto literario, algún literato en especial que usted considere que es como más asequible a estos alumnos para irse familiarizando ya con aspectos más bien de la lengua española en términos literarios? En el programa en el que yo participo, en Cirimex, que pertenece al Departamento de Letras de ahí del CUCH, y que doy la clase de lectura, digamos se divide, bueno, vienen por un año y se divide el curso en 2 semestres, como son los semestres de nuestras carreras. Y bueno, te decía, yo doy lectura. Entonces en el segundo curso, ya casi para terminar, digamos un mes o antes, bueno, les pido desde el inicio esta actividad, les solicito que busquen y lean un libro escrito en español originalmente, de algún autor obviamente hispanohablante. Ellos pueden elegir el que quieran. Les sugiero que vayan a la librería o a alguna biblioteca y se sienten, digamos, a hojear varios hasta que digan, puedo entenderlo, y entonces se casen con él para el semestre, para que al final lo presenten y bueno, tengan la experiencia de haber podido leer un libro completo en español. Así que sí, definitivamente no les digamos, les ato ningún autor, pero por supuesto que muchas veces eligen a Juan Rulfo, otras veces a Cortázar, otras veces, bueno, les digo, traten de no buscar algunos que sean difíciles, ¿verdad? Porque bueno, les va a costar mucho más trabajo, ¿verdad? Sino que sean como más fluida la lectura y demás. Diga.
para empezar estos dos ya no son fáciles. Sí, ¿no? Para ellos pues, Sí. ni siquiera para los Sí, que no. los hispanohablantes, ¿verdad? Entonces para ellos tampoco, pero bueno, tratar de hacer ese esfuerzo, ¿no? Sí, definitivamente. No, sí. Benedetti puede ser otro también. Sí, sobre todo esos autores que tienen estas peculiaridades, ciertas expresiones que son muy identificadas con ciertas localidades concretas, pues de México, o por ejemplo Cortázar de Argentina. Y bueno, yo lo preguntaba en el sentido en que recuerdo que mi último semestre de la lengua extranjera para el francés, nos dejaron alguna lectura de algún autor francés que nosotros quisiéramos elegir y demostráramos como que cierta comprensión de ese autor, ¿no? De un pequeño capítulo, no era todo el libro afortunadamente, porque si no ahí me la hubiera liado, probablemente hubiera reprobado. Pero sí, y pensaba en eso, digo, bueno, a lo mejor sí hay algún cierto autor, y bueno, muchas gracias, profesor. De hecho, de hecho, lo que sí les pido es también es que el libro sea entre 80 y 120 páginas, para que también no sea, Sí, sí. no sea demasiado imposible, por lo que mencionas ahora, ¿no? Sí, no, y para un semestre, pues sí, luego es, entre otras actividades, Sí, pues, claro, que tiene el alumno sí, tiene que... extranjero. No, supongo pues que también dentro de eso se podría pensar en que el estudiante, estas personas que vienen a estudiar el español desde lugares tan lejos como Corea, pues tienen que liarse también un poco con otro tipo de lecturas, con otro ambiente lingüístico, ¿no? Es decir, van al supermercado y ven cierto tipo de usos del español, Sí. o van al tianguis, a nuestros tianguis, y seguramente escuchan otro tipo de usos del español. No sé si le han comentado los estudiantes inquietudes precisamente de estos distintos usos que hay del español, o por ejemplo cuando se escriben rayas en las paredes, si eso genera cierta confusión en ellos al momento de ver estos distintos usos. Sí, claro, de repente me llegan con preguntas así sorpresa de, oiga, ¿qué significa tal expresión, no? Digo, ahorita no se me viene alguna a la mente en particular, pero sí, de repente llegan, ¿no? Pero después de todo también, pues, previamente les trato de prever esta clase de cosas y les enseño, bueno, así se dice gramaticalmente, pero es posible que también lo escuchen de esta otra forma, ¿no? Haya o aiga, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es correcta? Las dos, depende del contexto en el que estén, ¿no? Nuestro muy regional ira en lugar de ira, mira. ajá, claro. Una pregunta. Ira, ya viste. Eso es muy característico, ¿no? De nuestro español jalisciense. Sí. Una preguntita que a lo mejor tiene que ver un poco con lo que ya comentaban sobre el doble sentido, y aunque, bueno, seguramente en un contexto académico difícilmente se usarían, pero la cotidianeidad, pues muchas personas hablan groserías y las gritan. ¿Le han comentado algo a sus estudiantes a propósito de si han escuchado palabras de este tipo que son francamente groseras? Y creo que en español hay muchas. Les encanta aprender eso. ¿Sí? A muchas veces, no a todos. Ajá. No a todos, pero muchas veces sí, oiga, y dígame más, otra que signifique algo como esto. ¿Verdad? Y ya, bueno, pues están estas, se llaman tabúes verbales, pues. Ajá. Ya digamos, desde la jerga del docente y demás, Sí. las llamamos tabúes verbales. Y sí, de repente se pueden enseñar. De hecho, en alguna escuela, en la escuela que mencioné, para sacerdotes y seminaristas, a veces las maestras les daba pena, pues eran señoras ya grandes, les daba pena enseñar esto, ¿no? Y me decían, oye, ¿podrías preparar una clase especial de malas palabras? Y les decía, sí, de tabúes verbales, sí, cómo no. Y ya la hacía y ya les encantaba a veces a los alumnos aprender esas cosas. Porque, bueno, pues son expresiones que a fin de cuentas a veces son ofensivas, pero también se utilizan para jugar, ¿no? Sí, son sí. lúdicas. Lo preguntaba porque de repente incluso uno se encuentra con ciertos contextos en los que le enseñan a uno hasta a ser insultante en otras lenguas, ¿no? Aprende a
decir tales sí. insultos no sé, yo he visto algunas páginas, por ejemplo, en el Facebook de insultos elegantes en latín. Digo, no sé si sea elegante insultar en latín o no, pero sí, de repente hay este tipo de cosas. Quería preguntarle, o más bien comentarle, que en mi experiencia, no aquí en el CUCH, pero sí fuera en otro instituto donde también doy clases, que de repente nos encontramos con personas que vienen, por ejemplo, de Indonesia y aprenden muy bien el español, y es algo bien curioso que dominan además español, o están aprendiendo el español, dominan el inglés además de su propia lengua, ¿no? Estas personas, sobre todo coreanos, que ya nos dijo que mayoritariamente se comunican también en inglés, pero le ha tocado que trabajar con personas que dominan más lenguas aparte del inglés, el español que están aprendiendo y su propia lengua originaria. Sí, por supuesto. Precisamente me tocó alguna vez a un sacerdote, era creo, bueno, era de una jerarquía alta, me parece que era cardenal, y pues dominaba, para empezar, latín, dominaba como 7, 8 lenguas, entre ellas pues el latín, griego, francés, español, y no me acuerdo cuáles otros. Creo que hasta ruso, creo que hasta ruso. Sí, 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 sí es posible. Y pues a estas personas se les facilita mucho el aprender una nueva lengua, precisamente porque tienen pues como esa apertura y esa disposición, y eso que esté en el cerebro, como quiera que se configure, que hace que tengamos esa posibilidad de aprender lenguas, ¿no? Supongo que sobre todo para ellos, sobre todo por el tipo también de escritura, ha de ser muy difícil aprender la escrituralidad del español, ¿no? Porque, bueno, tengo entendido que las lenguas asiáticas son más, en sus caracteres escritos, son más como, no sé la expresión correcta, pero son más como logosilábicas, más como en una sola imagen, en un solo símbolo, transmiten o representan toda una palabra, y no son lenguas fonéticas o escrituras fonéticas, perdón, como la escritura española. Representa un reto, además de enseñar a hablar el español, enseñar a escribirlo. Bueno, esto que mencionas es más bien o es particular del chino, Ajá. no tanto del coreano. El coreano sí es más bien. una representación fonética. Vale. Exactamente. Ajá. Entonces a ellos, yo creo que es más difícil para nosotros aprender su escrituralidad que para ellos aprender la nuestra. Porque bueno, como muchas veces ya saben inglés, pues nada más es como hacer una traslación de aquello, ¿no? Ajá, pero incluso, bueno, tuve dos alumnos, un alumno y una alumna chinos, chino y china, y como sabían inglés también, no tengo, digamos, la experiencia de enseñarles pues como desde un nivel tan básico o tan aprendiz, por así decirlo, ¿no? Pero debe ser un problema, debe ser complicado. Bien, pues estamos ya casi al cierre de nuestro programa, pues no sin antes agradecerle a nuestro invitado, al maestro Fabián Esquivel, por haber aceptado la invitación y platicarnos de su experiencia en la enseñanza de la lengua española para extranjeros. Alejandro, una última pregunta. Pues, más que nada preguntarle al profesor si nos podría hacer una recomendación para de algún texto, de algún libro, algún artículo suyo, alguna publicación suya con respecto a la complicación de la enseñanza o la experiencia de la enseñanza de la lengua española a extranjeros. Profesor, algún artículo o algo que nos pueda recomendar, y sobre todo pues a nuestros escuchas, para que se acerquen un poco a este tema de la lengua española enseñada a extranjeros. Bueno, las publicaciones que yo tengo son más de didáctica, pero de didáctica de la comunicación, o sea, del español, pero para hispanohablantes, de literatura, de argumentación y cosas por el estilo, de filosofía, pero no he publicado todavía, aunque estoy pensando en preparar precisamente algún libro para esto,
no he publicado libros específicos de enseñanza para enseñar español para extranjeros, pero puedo recomendar el que yo utilizo, o uno que yo utilizo con mucha frecuencia, que es el de Aula Latina. Aula Latina tiene un enfoque comunicativo, tiene una diversidad de ¿cómo se llama?, de actividades y de estrategias que pueden ayudar a enseñar español para extranjeros. Otro de ellos es Abanico, hay muchos, pero especialmente esos dos. Bueno, muchas gracias. Así muy brevemente que pudiera responderle a Fernando Partida. Le enviamos un saludo, gracias por su comentario. Su pregunta dice, ¿qué opina del más sin embargo? Más sin embargo, yo diría que, bueno, es como pleonásmico, gramaticalmente hablando, pues, pero se utiliza incluso en textos académicos, o sea, ya depende, digamos, del receptor, o sea, a quién se lo vas a dirigir, el si lo utilizas o no. Sí, Eso es lo que yo opino. Es muy común. Bien, Ajá. pues le agradecemos mucho, maestro Fabián Esquivel. De ahora en adelante, Estudio Humanitatis Radio es su casa cuando quiera venir a platicar con nosotros. Estábamos platicando al principio, antes de entrar al aire, que pues podríamos hablar del proceso creativo para la producción de textos de comunicación. Entonces podríamos luego platicar un poquito sobre ese tema, que es muy interesante. Y pues agradecer a todos a quienes nos escucharon a través de la página de Facebook de Estudio Humanitatis Radio y de la plataforma de la estación www.radiomorir.com. Muchas gracias por el favor de su atención. Y el próximo viernes tendremos la presencia del maestro Nicolás Medina, que nos hablará sobre cuestiones de derechos de autor para la edición de textos académicos. Agradecemos el favor de su atención. Este fue su programa Estudio Humanitatis Radio. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Estudio Humanitatis Radio. Gracias por escuchar.